Se tomaron la foto. ¿Quiénes fueron a ver el video? Sí, tienen que ir. Acuérdense que hay que aprovechar, muy bien Marce, hay que aprovechar a nuestros patrocinadores. Voy a tomarme un momentico para recordarles que este evento es posible gracias a los patrocinadores que son Colmena Seguros, Sigo, Forte, IBM, Icron Micro, y Gran Micro y Pronóstica. Y a nuestros aliados Autodex, Alianza para la Formación Dual, Fundación AFOS, Amazon Web Services, Confama, CESDE, Selecu, EUDE, Combo, Dama Colombia, El Colombiano, Energy Master, Hiroki 360 SAS, Intersoftware, Colegio Montessori, Productrónica, Snyder, Stewart Healthcare International Colombia, Thales, Universidad de Antioquia y XM, operador del Sistema Interconectado Nacional y administrador del mercado de energía mayorista en Colombia. Esta mañana les dije que eran muchos, pero bueno, es nuestra responsabilidad contarles porque son organizaciones que nos ayudan con sus recursos y con su conocimiento. Bueno, Marce, tienes el reto de despertar a esta gente pues a las 2 de la tarde. La conferencia de las 2 de la tarde es el reto más grande, entonces vamos a continuar con Marcela, con la temática Green Tech, esta vez desde la perspectiva de una empresa con gran reconocimiento en los temas digitales, como lo es Amazon Web Services. Conoceremos cómo Amazon ha implementado una postura sostenible en sus operaciones. Además, cómo el área de cloud puede apoyar para que las empresas colombianas operen de manera sostenible y puedan reportar su huella a través del uso de los servicios de AWS a través de su conferencia Tecnología y sostenibilidad son compatibles, a cargo de Marcela Díaz Saavedra, embajadora de sostenibilidad y responsable de la estrategia de ventas para pymes en Latinoamérica, en AWS. Marcela, bienvenida. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Espero se hayan tomado un cafecito antes de empezar. Gracias por la presentación. Gracias también a la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia por invitarnos. Creo que puedo decir que en el último año hemos estado mucho más cerca de ustedes. Seguramente nos han visto ya en más eventos y bueno, y el reto de poder estar más presente, contribuyendo a instituciones como la Cámara de Comercio y a sus empresas, pues va a ser uno de los retos principales. Bueno, vamos acá a estrenar. Bueno, aprovecho para contarles que espero que esta charla sea la que los ayude a despertarse. La verdad que es un tema bastante apasionante, del que seguramente ustedes han escuchado mucho en los últimos días, que es el tema de la sostenibilidad. Voy a tratar de, gracias, voy a tratar de hacer esto charladito, si se quieren parar por un café, venir, si quieren interrumpirme, hacerme preguntas, adelante. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es tratar de desarrollar este tópico, ver qué tanto es compatible la tecnología con la sostenibilidad, entendiendo pues que la tecnología, sea cual fuese, es un habilitador para las empresas. Bueno, como todas las cosas, en eso yo soy un poquito purista, es bien importante empezar con una definición. ¿Quién considera que quizás, no sé, en el último año se ha sentido un poco más expuesto a los temas de sostenibilidad? Yo les cuento algo. Llegando justo al aeropuerto hoy de Unas Sales y está todo rosado, ¿no? De pues una empresa local de gaseosas promoviendo de vuelta el uso de los envases de vidrio. Ejemplos como eso. ¿Quién de ustedes puede levantar su mano y decir sí, percibo que los medios, las empresas y el entorno en general está hablando más de sostenibilidad?
Muy interesante. Y de sus empresas, ¿quién puede decir, yo siento que estamos haciendo algo en esta materia? Bueno, súper. Para los que no levantaron la mano, espero que al final de esta charla me busquen. Por ahí estoy con Juan Tobón, que hace parte del equipo también de AWS, y también voy a mostrarles algunos recursos para que podamos al final continuar hablando de esto. La agenda que voy a desarrollar el día de hoy son 2 punticos principalmente, ¿no? Entonces, contarles brevemente cuál es el enfoque de sostenibilidad de Amazon y por ende de AWS. 2, mostrarles algunos conceptos súper rápidos de la nube como un habilitador para la sostenibilidad, unas conclusiones y unos minutos para dudas y preguntas. Bueno, este tema es bien interesante y es que les cuento que, como anécdota, el tema de la sostenibilidad es algo que es muy inspiracional, es muy lindo, pero también tiene un componente técnico bien importante. Aquí les estoy mostrando, ay, no cambió, espérense, el reporte de sostenibilidad. Ok. Bueno, esto es como el inicio de nuestra charla. Los reportes de sostenibilidad son básicamente la forma que las empresas adoptan para contarle a los inversores, a las empresas y al resto de la gente lo que están haciendo en materia de sostenibilidad. El reporte es bien importante porque es lo que le da el rigor realmente a las medidas. Por eso esto se diferencia mucho de altruismo, misión, visión, que muchas veces son solamente descripciones, pero que en el trasfondo no tienen datos, no tienen KPIs ni metas. Si quieren, escaneenlo. Este es el reporte de sostenibilidad de Amazon para 2022. Ahí se muestra todo lo que Amazon hizo. Obviamente yo no voy a desglosar, voy a sacar algunos factores importantes de ahí y sí contarles que esto tiene 5 principios rectores principales, que es la promoción de derechos humanos, la innovación en el desarrollo de productos y servicios, la protección de recursos naturales, la reducción de empaques y desperdicios y el impulso de soluciones climáticas. Una aclaración. Amazon reporta todo de todas las empresas que pertenecen a este grupo. AWS, que es la parte cloud, de lo que vamos a hablar un poquito más hoy, pero el .com, Prime, Music, los Whole Foods, todo eso. Desde luego hay unas áreas que son mucho más foco para una región que para otra, pues para una empresa que para otra. Sí quiero contarles acá que tuve la posibilidad de revisar como los reportes de sostenibilidad de Grupo Argos y de Bancolombia, la verdad, espectaculares, con una metodología muy bella y nada pues que envidiarles a otros. Bueno, aquí simplemente les voy a contar un reporte de sostenibilidad que no necesariamente tienes que ser una empresa enorme para hacerlo. Todas las empresas generamos algún impacto, hagamos lo que hagamos, ¿no? Si conocen alguna que no lo haga, porfa me cuenten. Y normalmente lo que hacen las empresas es identificar dentro de estos 3 grandes grupos de riesgos de medio ambiente, riesgos sociales o riesgos de gobierno corporativo, lo que hacen es decir, bueno, a ver, ¿yo qué hago? Yo produzco pan. Bueno, tengo un horno a leña, eso genera emisiones, por ejemplo. Y piénsenlo así a gran escala. Cada empresa tiene unos riesgos, aquí les estoy mencionando algunos genéricos, y la estructura del reporte de sostenibilidad de Amazon en general también tiene esa estructura. Vi exactamente la misma estructura de ESG o riesgos ASG en algunos reportes que he visto, como los que les mencionaba de Argos o Bancolombia. Pero entonces,
por qué es importante empezar a hablar de esto? Porque las tendencias de sostenibilidad están en aumento, ¿ok? Como les decía, no se trata solamente, hay un fin común más bien, ¿no? Que todos sabemos el tema medioambiental, el tema de que tenemos cada vez menos tiempo para tomar medidas y tomar acciones, pero también es importante esto, la demanda de los clientes o usuarios. Yo, por ejemplo, difícilmente, o sea, es casi que imposible que a estas alturas de mi vida compre una botella de plástico, de agua. Y así seguramente muchos de ustedes van tomando decisiones donde si pueden elegir comprar una camiseta de algodón orgánico versus otra, no sé, de poliéster tinturado, pues la idea es que cada vez más y las nuevas generaciones están siendo capaces de ponderar y de tomar decisiones basadas en sostenibilidad. Otra razón también tiene que ver con las regulaciones gubernamentales. Pues bueno, en Colombia sabemos que ya tenemos taxonomía, ya hay algunos temas tributarios y hay varias medidas, entonces pues ya el impulso pues de las normas nos hacen tomar decisiones y hacen que cambiemos ciertos comportamientos. También la demanda de los empleados, la inversión de alto impacto, y en ese punto también hay una fuerte corriente ahora del desarrollo de finanzas sostenibles. De hecho, me he encontrado con un grupo de un profesor y unos egresados de la Universidad de Antioquia, contadores que están desarrollando ya engines de finanzas sostenibles desde la parte académica y pues desde la universidad pública. Entonces, esto es algo que espero, es una macro tendencia, digamos, entonces ya lo estamos viendo pues desde diferentes articuladores y desde luego eso tiene que ver con que ya se empiecen a desarrollar productos financieros y que los inversionistas ponderen y digan, ¿en qué invierto? ¿En una tabacalera o en un bosque nativo? O en alguien pues que custodia un bosque nativo. Y por último, ya la sostenibilidad como posicionamiento competitivo. Y en este punto les cuento que Accenture hizo un estudio donde, sin importar la escala de las empresas, al futuro, las empresas que sean capaces de volverse doblemente innovadoras, es decir, de poner la tecnología más la sostenibilidad en un mismo plano, van a tener 2.5 más de probabilidades de superar a sus pares. Ahora, la sostenibilidad entonces afecta básicamente muchos aspectos. No solamente tiene que ver con temas ambientales, ¿ok? La sostenibilidad tiene que ver desde luego con la descarbonización, el tema de la mitigación de los efectos climáticos, también con el tema del agua, que es fundamental, pero también tiene que ver con los individuos, tiene que ver con que las empresas tengan prácticas de empleo, que las cadenas de suministro sean responsables, es decir, que te tienes que meter en un marco donde también si tú comercializas un producto tienes que buscar proveedores y aliados que también tengan algún grado de compromiso como el que tú tienes y, lo más importante, que el desarrollo de los productos tengan nociones claras de economía circular, es decir, que se busque en la medida de lo posible, cero desechos y reciclaje y que los productos que saquemos al mercado tengan la capacidad de escalonar. Es decir, que desde que los diseñas sean sostenibles. O sea, es llevar la sostenibilidad al diseño mismo, a la mejora y posteriormente a las medidas ya de reciclaje, de reuso o ya pues de reciclaje responsable. Esto, digamos que es como un eje temático, un marco muy genérico, digamos, de lo que es la sostenibilidad, como lo vemos. Y ahora yo voy a contarles algunos ejemplos específicos de cómo
el reporte de sostenibilidad que les mostré al inicio se materializa ya con temas concretos. Entonces, el primer esfuerzo que diría yo es el más grande que Amazon realiza a nivel global, es el Climate Pledge, que es un acuerdo unilateral vinculante de intenciones donde Amazon se compromete a tener 0 emisiones netas de carbono para 2040, 100% de energía renovable en todas nuestras operaciones para 2025 y ha buscado que diferentes empresas hagan el mismo compromiso. Lo que les mencionaba, ¿no? El enfoque sistémico de buscar que tus aliados, tus proveedores busquen tener un enfoque similar. Entonces podemos ver que hay más de 400 firmantes de todo el mundo que se alinean en esa misma orientación. Adicional a esto, entendiendo pues que la nube en general, ¿no?, es como el espacio natural donde nacen las startups, donde nacen las pymes y también donde nacen las ideas más innovadoras por la facilidad, la escalabilidad, bueno, todos los beneficios que tiene la nube. Sumado a eso, lo que Amazon dice es, yo necesito poner una plata, un fondeo para que las empresas que desarrollen objetos comerciales vinculados a economía circular, generación, almacenamiento y utilización de energía, tecnología renovable y sobre todo la parte de transporte y logística responsables, va a generar un fondeo. Entonces, públicamente ustedes pueden poner en el buscador de su preferencia para conocer acerca del Climate Pledge Fund, cómo aplicar y todo esto. Y existen pues unos niveles de fondeo para empresas pues que se enmarquen dentro de estas actividades. Ahora, entendiendo que, como les mencioné, no estoy hablando únicamente de la porción de nube, aquí hay otras cosas que las quise traer porque también tienen que ver mucho con el comportamiento de nosotros como individuos y como compradores. Les puse un ejemplo de si ustedes tienen la posibilidad de elegir una camiseta de algodón versus una que no lo sea. Bueno, aquí hay unos, como pueden ver en la esquina superior, hay unos loguitos. Entonces, cuando ustedes entren a comprar en Amazon.com, sé que también Mercado Libre está empezando a hacer esfuerzos pues en este sentido. Lo ideal es que ustedes traten de buscar y elegir aquellos productos que cuentan con algún certificado verde, o sea, bien sea que su empaque es verde, bien sea que es reciclable, bien sea que tiene pues una naturaleza de haber sido creado de manera justa, ¿no?, vía la cadena pues de Fair Trade y todo eso. Buscar este tipo de cosas. Por otro lado, bueno, se está también aplicando un fondeo para devolver para 2030 mayor cantidad de agua de la que estamos utilizando en todas nuestras operaciones y este último que tiene que ver con el Climate Pledge Friendly es básicamente darle más prelación en el motor pues de búsqueda de Amazon.com a aquellos productos que cuentan con una certificación. Entre líneas, ¿qué hay de esto? Porque siempre hay negocio. Es decir, vamos a preferir aquellos productos que son responsables, sostenibles por sobre los otros para que de esta forma sean más rentables. Ahorita me voy a meter brevemente ya al tema de nube. Bueno, como ustedes saben, obviamente la nube no es una cosa etérea, ¿no?, pese a que su nombre sea ese, sino que realmente, pues detrás de esto hay una infraestructura, ¿ok?, que está centralizada, bueno, que se busca que se optimice mucho. Al final del día, detrás de esto son data centers. Lo que AWS hace para que su infraestructura sea óptima es, por ejemplo, tomar también decisiones que, bueno, en este caso es la Unión Europea que tiene pues una regulación al respecto de la generación de centros de datos climáticamente neutros. AWS suscribió este convenio pues y obviamente esto tiene un alcance global para que el diseño de toda nuestra infraestructura
al final del día pues la operación sea climáticamente neutra. Por otro lado, ya hablando específicamente de las instancias o de los servicios ya per se que cualquier empresa puede aprovisionar, la apuesta ha sido pensar en el pilar del reporte de sostenibilidad que les mencioné de innovación, de desarrollar productos lo suficientemente óptimos, optimizados. Entonces, en particular, cada vez que cualquier empresa, digamos, sea una pyme, dice voy a empezar, voy a subir no sé, mi página web a AWS, voy a crear un data lake, voy a migrar, no sé, una base de datos que tenga en otro lado a la nube. Lo primero que hacen es aprovisionar una instancia, ¿no?, de EC2. Estas instancias que se han desarrollado últimamente, en particular las de Graviton 3, son capaces de entregarte el mismo rendimiento utilizando un 60% menos de recursos que una instancia o un servicio equivalente en pues nuestra o de otros proveedores. Y lo mismo ocurre con Inferentia, que tiene pues esa misma categoría, pero con hasta un 54%. Ahora, en esta primera parte hicimos como en estos 18 minutos un paneo general, ¿no?, de los conceptos de sostenibilidad y todo esto, los esfuerzos y demás. Ahora quiero pasar a contarles brevemente un roadmap. Piensen que esto aplica para una empresa que va a ir de 0 a $100 o a una empresa tipo Bancolombia, ¿ok? La jornada pues es muy similar en todos los casos. Todo empieza desde luego con un esquema de migración que básicamente es montar todos tus recursos tecnológicos o lo que tengas o una partecita en la nube de AWS, luego empezar a optimizarla todo el tiempo. Piensen que esto es como quizás cuando ustedes están construyendo su casa, la terminan de construir y luego dicen, bueno, voy a poner focos ahorradores, voy a comprar, no sé, paneles solares, voy a meterle también a mi casa, no sé, ventanales muy grandes para aprovechar la luz solar. La misma cosa. Lo que les estoy describiendo de la casa es la parte de optimización y luego ya la parte de transformación es, una vez ya mi casa está con todas estas cosas, ¿cómo más la optimizo y qué más cosas le hago? Esa es como una jornada muy sencilla que, como les decía, aplica en cualquier caso. La migración, ¿por qué es un hito importante? Porque el solo hecho de que tú compares, y lo importante es que también ustedes tengan la capacidad de comparar, es decir, ok, voy a migrarme. Normalmente, bueno, por eso intencionalmente la bolita pues superior está allí. La región principal con la que casi que abastece la gran operación que tenemos pues en Latinoamérica es una región que se llama Virginia. ¿Okay? Es una de las regiones más grandes de todas pues, las zonas de disponibilidad y demás que AWS tiene. Esta zona en particular es súper privilegiada porque a hoy funciona ya más del 90% con energía renovable. Y ahorita van a ver cuál es el principal impacto. Entonces, ¿esto qué hace? Que hoy las empresas que se valgan de esta región tengan una capacidad hoy de reducir su huella, casi un 80%, y recuerdan que les mostré el tema del pledge, donde se dice, bueno, tenemos que estar a 2030 funcionando al 100% con energías renovables. Cuando eso ocurra, vamos a lograr pues un 96%, cuando ya esté todo funcionando de esa manera. ¿Esto qué hace? Pues que haya un nivel de eficiencia 3.6 veces más. Ahora, esto es un tema que, si me lo preguntan, metodológicamente es una de las cosas que, pues uno de los programas que considero son más poderosos de Amazon Web Services.
que es nuestros pilares para el buen diseño. Y me gusta mucho pensándolo desde el tema de sostenibilidad, porque hasta hace, no sé, 2 años atrás le decíamos siempre a nuestros clientes, venga, a nosotros no nos importa que usted nos pague mucho, nos interesa que usted nos pague realmente lo que está usando y que sobre todo no tenga cosas prendidas que no está usando y demás. Volvamos al ejemplo de la casa, ¿no? Apague las luces, no necesita dejarlas prendidas en la mañana. Y el pilar lo que hacía era eso, decirle a nuestros clientes, sin importar el tamaño, venga, opere bien, con excelencia operativa, seguridad, confiabilidad, eficiencia en el rendimiento y sobre todo optimización de costos. Páguenos lo que realmente está usando. Cuando una persona que manejaba cualquier proyecto decía, voy a empezar en AWS, la idea es que te bases en esto y que elijas, digamos, bueno, voy a poner todo en Virginia. ¿Por qué? Por la latencia, porque ahí están los servicios que me sirven, porque es lo más barato, pero ahora también te estamos diciendo, toma decisiones basadas en sostenibilidad. Y este pilar lo que hace es mostrarte efectivamente, mira, usa mejor esta instancia que es más costo eficiente energéticamente. Elijan serverless. Siempre que básicamente es una tecnología que les permite aprovisionar menos, trabajar con servicios más chiquiticos y lograr desde luego consumos menores, pero también diseñar pues serverless, digamos que está muy atado a esos pilares de buena arquitectura que les dije. Por último, tenemos pues este tema del Instance Scheduler, que básicamente es como un termostato, ¿no? O como un dispositivo que les va a decir, bueno, a ver, tú trabajas de 8 a 12, pon ahí estas instancias a full, el resto apaga esto y demás, y entonces él les va a apagar o terminar instancias que no estén en uso. O sea, es como si tuvieran en casa algo que les apaga las luces cuando ustedes no están. Y por último, el Cost Explorer, que simplemente les está haciendo el redimensionamiento constante de sus cargas de trabajo. Atado al Cost Explorer está una de las cosas que para mí son los mayores hallazgos y beneficios para nuestros clientes, reitero, sin importar cuál sea, que se llama el Customer Carbon Footprint. Cualquier cliente que prenda un par de cosas en AWS directamente va a poder medir su impacto en términos de huella de carbono. Este es un tool gratuito que está integrado dentro de la consola de AWS que les muestra, aquí no sé si alcanzan a ver, pues se ve solo una bolita roja, pero en la parte superior les muestra básicamente mensualizado cuáles son los niveles de emisión de ustedes, de lo que estén utilizando en AWS y se los compara versus un data center tradicional, pero aparte también les muestra cuáles son los ahorros en emisiones y lo bueno de este tool es que esto es totalmente amigable y se puede integrar con cualquier reporte de sostenibilidad porque utiliza la misma metodología y aparte el mismo modelo de medición de toneladas métricas de CO2 y adicional les muestra acá en la parte inferior la tendencia de ahorro, de crecimiento o decrecimiento que ustedes van teniendo y aparte pues bueno les muestra ya el desglose por servicio. Entonces esto es una forma importante de mostrarles pues lo que ustedes pueden hacer sencillamente midiendo sus emisiones. Ahora, aquí les voy a mostrar un par de ejemplitos, como ya para terminar. Esta empresa, Rotoplas, es una empresa mexicana que hace parte de nuestro segmento de SMB y básicamente la posibilidad de medir en el carbon footprint su desempeño les permitió a largo plazo decir, bueno, yo creo que por acá estoy ahorrando y entendiendo que tienen una actividad comercial
contaminante, es muy importante buscar en diferentes niveles temas de remediación. Entonces acá básicamente dejó de emitir 4.5 toneladas métricas, perdón, de CO2, aparte, bueno, de desarrollar algunos otros casos. Aquí, en general, les hablé del hito, ¿no? De la migración a través de, bueno, el ahorro que tienes solamente por aterrizar en la nube. Luego les mostré que una vez que ya te migraste, cómo puedes tener ahorros constantes a través de herramientas gratuitas y metodologías como Well Architected, la medición de carbon footprint, desarrollar serverless y la posibilidad de monitorear y de manejar, ¿no?, tus instancias a través del Instant Scheduler. Y vamos a meternos a la parte de transformación, ¿ok? Es decir, cómo puedes innovar y cómo puedes hacer cosas diferentes, es decir, casos de uso sostenibles. Aquí les estoy mostrando algunos, ¿ok? No, creo que cada empresa, cada emprendimiento, no con el 100% de seguridad, pero sí con un alto porcentaje de seguridad, puede venir y decir, venga, es que yo quiero hacer esto, ¿cómo la nube me puede ayudar? Es altamente probable que le demos vuelta. Aquí les muestro algunos casos de uso, como el tema de administración de agua, economía circular, que creo que es uno de los temas pues, más importantes que tenemos ahora medioambientalmente, desarrollos de empaques sostenibles, analítica y pronóstico de energía, cadena de suministro, etcétera. Ahora, ¿qué tecnologías hay detrás de esto? AWS cuenta con más de 190 servicios y diferentes grupos de tecnología que van a podernos ayudar. Voy a mostrarles dos ejemplos. Los datos. Los datos son quizás, y seguramente no es la primera vez que ustedes escuchan esta frase, seguramente miles de veces la han escuchado, de que los datos son quizá lo más importante que tienen las empresas. Pues en sostenibilidad eso sí que es cierto, porque si ustedes no miden su progreso y si ustedes no lo armonizan con datos de mercado, con sus propios datos, con los datos de otras empresas, pues aquí hay un caso muy lindo de una empresa que se llama Britvic, que también hace parte pues del segmento, pero en Europa, que básicamente desarrolló unos grifos, ¿ok? Ellos tenían, pero esto partía de una preocupación, y es la preocupación que muchos tenemos de evitar los plásticos de un solo uso. 1. 2, que la gente coma más saludable, o sea, que no nos tomemos unas botellas así de agua con azúcar, ojalá, y que, porque eso tiene temas también de salud, bueno, pero no nos vamos a meter en eso, y sobre todo, proporcionar en ambientes laborales hidratación y bienestar, y por ello desarrollaron unos grifos que básicamente lo que hacen es entregarle a los usuarios agua saborizada, evitando pues todos estos riesgos que les mencioné. Entonces, utilizando una tecnología de Internet de las cosas, AWS tiene una suite completa para este tipo de proyectos con un servicio base que se llama Greengrass. Lo que hicieron fue generar esto, que es unos grifos que utilizan todo el análisis de datos, que capturan el patrón de consumo a través de estos dispositivos IoT y desarrollar una línea que es totalmente empresarial, donde se instalan estos grifos y la gente va a tomar agua saborizada y todo sin ningún, pues minimizando todos esos riesgos. Otro ejemplo muy lindo es el de The Weather Company. En particular, la solución, aquí como pueden ver, tiene un componente obviamente medioambiental, porque la importancia que tienen las compañías que hacen mediciones climáticas
es fundamental, porque como dice en el encabezado, esto incide hasta que ustedes decidan un destino de viaje, predice desastres y normalmente las personas, los gobiernos, necesitamos saber ese forecast climático. Aquí es como, bueno, Weather Company continúa haciendo lo que haces bien, que es generar todo el engine, pero pues a través de una plataforma de Big Data y de la facilitación de integración a través de APIs a este, digamos, gran lago de datos, pues logró de esa forma generar un engine de este tipo. Entonces, aquí les mostré brevemente algunos ejemplos que tienen un fuerte componente climático y de sostenibilidad, pero como les mencionaba, cada uno puede ahí identificar su caso de uso. Con respecto ya a lo que nosotros, pues acá que estoy con Juan, podemos hacer es, tenemos abiertamente, pues tenemos ahorita disponibles unos programas para desarrollo de pymes. Justamente, bueno, toda esta información la haremos llegar también a la Cámara de Comercio, ustedes pueden consultar. Entonces, en particular, tenemos un programa que es muy lindo que se llama MigraPack, pero no le quise poner su nombre real, y no son solamente migraciones. Básicamente es el apoyo para que ustedes puedan generar cualquier proyecto, sean o no sean clientes de AWS. Entonces, tenemos un programa que está ya pues básicamente preaprobado para cualquier pyme, donde entregamos hasta 3 meses de créditos de AWS con un límite de $5,000 para empezar a ejecutar cualquiera de sus proyectos. Aquí contamos con una red de socios fenomenal que va a apoyarles, va a decirles, bueno, la arquitectura, va a hacer todo ese acompañamiento y sobre todo, pues ustedes van a tener ahí la tranquilidad y la certeza de que eso va a estar desarrollado bajo los parámetros que les conté anteriormente. También tómenle una fotico a esto, aunque lo pueden googlear, Skill Builder, que también es pues digamos, una de nuestras herramientas de entrenamiento gratuita hasta cierta parte, donde van a poder encontrar ahí ya temas de sostenibilidad. Entonces, para que los aprovechen. Este es un QR code que los invito a que lo diligencien, o sea, si les interesa el tema de MigraPack, si les interesa recibir más información de sostenibilidad, cualquier tema que tengan, cualquier proyecto, pueden aquí diligenciar la información. Una persona de nuestro equipo que se llama María Camila va a estar pendiente en contestarles rápidamente lo que ustedes necesiten. Entonces, bueno, con eso paso sencillamente a unas últimas conclusiones. Y es, primero, empecemos a indagar cómo digitalizar, nuestros negocios pueden ayudarnos a cumplir unas metas de sostenibilidad, pensando en que todos somos contribuidores de esto y que la responsabilidad recae en cada uno de nosotros como individuos, pues hasta las empresas y corporaciones más grandes. 2, pues nada, o sea, vean la tecnología cloud, no la de AWS, o sea, cualquiera, como un gran habilitador para ser más sostenibles y pues ya en el caso de AWS, tener y contar con esos tools para medir el impacto operativo sin importar el tamaño de su empresa. 3, todo empieza con pequeñas acciones, ¿ok? Y recomiendo, sí, como abordar ese enfoque de hacer cadenas responsables, es decir, también de cuestionarnos sobre nuestros proveedores, sobre nuestros clientes y sobre todas las personas que integran desde el inicio hasta el fin de nuestros productos. Y bueno, y por último, contáctenos para apoyarlos en el inicio de sus proyectos. Les vuelvo a dejar acá el QR code. No. Ahí está. Bueno, se quedó pegado. Ahí está.
Y bueno, con eso concluyo, quedan justo 10 minutitos. Muchísimas gracias. Si tienen alguna duda, pregunta, comentario. Ya, Rubén. Aló. Listo. Dale, Sí, una Rubén. pregunta, Rubén Cadavid, consultor independiente. Los planteamientos que hacían, pues obviamente el concepto de sostenibilidad es un concepto importante desde el punto de vista estratégico de cualquier negocio. Sin embargo, hay una realidad con respecto a nuestra empresa, y el tema de cultura, cultura digital o en este caso cultura en el tema de sostenibilidad. ¿Tú crees que puede haber alguna relación con respecto al tema de sostenibilidad como un elemento o argumento de compra de tecnología? ¿Se podría trabajar ese tema para compra de tecnología? Porque la realidad nuestra es que las empresas no compran tecnología ni siquiera porque no conocen de ella o desconocen cuál es el propósito de la tecnología en su negocio. Entonces, ¿cómo podríamos, digamos, plantear el tema de cultura digital versus la capacidad que tenga un empresario de visualizar que el tema de sostenibilidad basado en tecnología sí le pueda ser útil? Es la pregunta. Bueno, mira, yo creo que creo que una de las palabras más interesantes que aprendí en las últimas semanas es poder vincular la sostenibilidad a un concepto de macrotendencia. ¿Eso qué implica? Que este tipo de cambios se van dando y requieren esfuerzos de diferente tipo, de que haya un marco institucional que lo apoye, que haya formación. Y yo creo que también el tema institucional es fundamental porque, por ejemplo, vemos que las cámaras de comercio, los gremios, se ponen metas y dicen, yo tengo que empezar a hablar de digitalización. Y creo que en gran medida lo que estamos haciendo hoy hace parte de esos cambios. Ahora, hablábamos, no sé, hay años donde empezábamos a hablar del tema de digitalización, de bancarización, y mira que poco a poco esas cosas con esfuerzos mancomunados se van dando. El tema de la tecnología y la digitalización, en particular en ciertos segmentos, tienen más rezago, pero la gran ventaja es que en actividades como por ejemplo la construcción, es bien importante que también, por ejemplo, los pliegos que se saquen tengan un capítulo de esto, que las empresas internamente tengan la capacidad de empezar a generar cambios mínimos, por ejemplo, evitar plásticos de un solo uso, generar, por ejemplo, hasta sin importar, digamos, la escala de la empresa, tener, no sé, en un pizarrón algunas normas, enseñar a que la gente recicle. Entonces, fíjate que todos son cambios pequeños, sin tener certeza, sobre todo porque hay mucho tema de comportamiento social y de hábito, que esto es algo que va a cambiar de un día para otro. Entonces, yo resumo, digamos, la respuesta diciendo en que se requiere mucho esfuerzo institucional, mucha cooperación, desde luego que existan marcos normativos y tributarios que promuevan esto, mucha pedagogía a todo nivel y empezar desde los más chiquitos para que ya eso se vuelva algo normal. Y en las empresas, pues empezar de poquitos, o sea, empezar a compartir las personas de recursos humanos, un videíto, o sea, todo se puede hacer y la ventaja es que en este tema cada esfuerzo suma. Gracias, Marcela. No sé si alguien tiene otra pregunta. Buenas tardes, mi nombre es Marcela Jaramillo de Praxis. Marce, ¿cuál es la estrategia que tiene AWS para mejorar el enfriamiento de las máquinas en los data centers? Algo que viene hoy rebosando bastante en todos.
Bueno, súper buena pregunta. Mira, ahí hay dos cosas. O sea, uno está el tema de alimentación, que pues principalmente se hace con el tema de energías alternativas y pues posteriormente también con el fondeo a ciertos proyectos. Hay un video, se los puedo compartir luego, donde se muestra y es que al final el enfriamiento se hace con agua. ¿No? O sea, principalmente. Entonces, hay unas tecnologías específicamente que lo que hacen es alargar la vida útil del agua a través de que su ciclo de enfriamiento sea cada vez más largo, cada vez más largo, cada vez más largo, y posteriormente buscar que ya el agua que se va a desechar salga, pues no digerible, pero que no salga contaminada. Ese es uno, ¿no? O sea, la mejora continua en el uso y en el flujo del agua para esto, ese es uno. Y dos, pues todo el acompañamiento que se hace ya con el tema de energías alternativas, las granjas de paneles solares y pues también ya temas de construcción inteligente, donde también pues la misma disposición de elementos y materiales, por ejemplo, temas de techos más altos, todo eso pues mejora en que básicamente pues se pueda minimizar el impacto del enfriamiento, que pues es obviamente uno de los procesos más importantes en los data centers. Gracias, Marce. Con gusto. Bueno, Marcela, ¿o hay alguna, tenemos otra pregunta o continuamos? Marcela, mil gracias. No, muchas gracias a ustedes, gracias a todos por su atención. Gracias. Gracias, Marci. Bueno, ahora damos paso a una nueva temática que está cambiando la forma como habitamos los territorios y el impacto que las tecnologías están provocando en los sectores de la construcción y la propiedad raíz, Protec, un ejemplo de la conjunción entre el mundo físico y el digital. Invitamos a Sandra Milena Jiménez Restrepo, ella es especialista en ventas técnicas de Autodesk, con su conferencia Ingeniería de Valor a favor de la sostenibilidad y la experiencia del cliente. Sandra tiene más de 10 años de experiencia en el sector de la arquitectura, el diseño y la construcción y ha trabajado en proyectos de infraestructura, urbanismo y sostenibilidad. Sandra es arquitecta de la Universidad Santo Tomás y tiene una maestría en estudios del territorio de la misma universidad. Bienvenida, Sandra. Muchas gracias a todos por estar aquí. Bueno, voy a empezar con este video. Creo que ahí ya nos dio, ¿no? Dame un segundo. La memoria creo que quedó allí en el bolso. Pero no te reproduce. Deme un segundo, problemas técnicos.
porque si quieres mi computador está abierto y la presentación está afuera. Lo de Sandra, que ella dice que es indispensable para guiar su discurso, que es importante. Recuerden, uno, que ahora nos estaban diciendo uno de los expositores que visitemos el video 360, ¿verdad? Que es muy chévere, ya he visto unas cosas que me han mostrado de algunos que han hecho y utilizado esta experiencia y súper maravilloso. Dos, recuerden que mañana a las 2 de la tarde tenemos taller de innovación que lo va a dar Dama. En este momento estamos en el de Agro, en el segundo piso. Entonces, por si alguien quiere estar en ese taller de innovación de salud, recuerden que en el registro, en el punto de registro, pueden inscribirse para esto. Y tres, no sé quiénes han utilizado lo del perfil TEC. ¿Quién lo ha hecho? ¿Sí lo han hecho y cómo les ha parecido? Chévere. Bueno, súper importante que utilicemos estas herramientas porque al final digamos que los patrocinadores y todos hacemos un esfuerzo para que conozcamos estas cosas y muchas veces nos vamos del evento sin saber que existen. Entonces los invitamos a que los vean y a que lo usen. ¿Listo? I'll tell Nathaniel. Material recall. Okie dokie. They're gonna fire Paul. What did I do? Make it 3 feet tall! Free meatballs? Fire directing one! Yeah, the pipe's too small. Recall! Hexagonal. Horizontal? Craig! We need to install A waterfall. Cool waterfall. Be on the same page at every stage with Autodesk Construction Cloud. Where's Paul? Bueno, ¿por qué era importante? ¿Cuántas veces tenemos cadenas rotas? ¿Cuántas veces tenemos problemas de comunicación? ¿Cuántas veces dejamos todas las tomas de decisiones a la interpretación? ¿Y por qué es clave esto? Porque mi discurso está asociado a la experiencia del cliente y la sostenibilidad a partir de la utilización tecnológica. Entonces, ¿cuántos clientes tenemos realmente en la consecución de un proyecto inmobiliario? Tenemos al inversionista, tenemos la gerencia, tenemos al diseñador, tenemos al constructor, tenemos al operador y finalmente el usuario final. ¿Qué es lo que pasa con todos estos actores dentro de los proyectos inmobiliarios? Que empiezan a surgir unas necesidades muy claras, ser rentables. Al inversionista le interesa la rentabilidad por encima de muchas otras cosas, obviamente el costo, el tiempo, la calidad. La gerencia es la garantía hacia el inversionista. Entonces, lo que le interesa a él es conservar el costo, el tiempo y la calidad. Ahora viene el diseñador. ¿Les gusta a los diseñadores? ¿O cuál es el objetivo principal de una diseñador? Ser asertivo y garantizar la calidad de su diseño. Viene el constructor. Él es el encargado de asegurar ese costo, tiempo y calidad que promete la gerencia. Tenemos el operador, que es el garante ya hacia el usuario. Y él le interesa la calidad y la sostenibilidad como primordial.
Y finalmente, la calidad, el confort, la accesibilidad y el cumplimiento es lo que permanece en el usuario final. ¿Por qué traigo esto? Porque si nosotros no tenemos claro que no es el cliente final ni el inversionista nuestros únicos clientes, en la cadena de valor de todo el proceso desarrollado a nivel de la implementación tecnológica, a nivel de cualquier otra metodología, va a quedar corto y va a quedar con cadenas cortas en el aire dejadas a la interpretación. Con esto, ¿a qué voy? ¿Cuáles son las palabras más recurrentes de lo que les acabé de mostrar? Por un lado, las garantías. Garantizar en un proyecto inmobiliario es elemental. Lo segundo, la asertividad. ¿Cuántas veces precisamente dejamos a la interpretación y creemos que tenemos la solución perfecta para el cliente, para el inversionista o incluso para el mismo constructor, pero al final del día el proyecto no se vende, no logra la rentabilidad esperada, el proyecto tiene que reevaluarse o muchas veces desistir? Asegurar, y quizás asegurar, ¿y por qué lo marqué en esas 3 líneas? Porque el asegurar es la razón que va unificando todo lo demás. Entonces, cuando aseguramos, no lo podemos dejar simplemente como a la improvisación, que es lo que está pasando hoy. ¿Cuántas veces o cómo aseguramos la calidad, el costo y el tiempo en los proyectos? No dejando cadenas rotas de comunicación, no tomando decisiones basadas en interpretaciones. Y no importa, y lo más importante, no improvisar, sí podemos planificar. Estos son los principios de una metodología clara para abordar la tecnología dentro de un proyecto inmobiliario o un proyecto de construcción o todos los proyectos, digamos, del sector constructor que requieren esa transformación. Es por esto que digamos sí a la transformación digital. Para entender este contexto, entonces, ¿qué es ingeniería de valor? Si ustedes vieron el título del discurso, está enfocado precisamente hacia la experiencia del cliente y está enfocado específicamente a lograr esa sostenibilidad y rentabilidad en los proyectos. Para esto, entonces, expliquemos que la ingeniería de valor está basada en el negocio. No podemos pensar en incorporar tecnología en un proyecto si no tenemos claro el propósito y si no tenemos claro cuál es la función o la actividad económica. Si soy un diseñador, si soy un constructor, si soy un desarrollador inmobiliario, todos tienen diferentes aspectos a mejorar dentro del proyecto y diferentes enfoques desde el negocio. Entonces es primordial en una ingeniería de valor apuntarle al negocio. Segundo, en la ingeniería de valor nos enfocamos en los procesos. Si yo tengo clara cuál es el objetivo del negocio y entro a evaluar el proceso que tiene dificultad, dolor o oportunidad de mejora, empiezo a entender cuáles son esas actividades susceptibles de digitalización. No es lo mismo decir voy a digitalizar toda la compañía o voy a transformar digitalmente una compañía. Es complejo y requiere incluso evaluaciones de riesgo y de impacto de ROI. Entonces, cuando yo tengo que hacer temas tan profundos, lo importante es hacer procesos híbridos, donde yo tengo claridad sobre una metodología a ejecutar, pero paralelamente tengo una estrategia de intervención que puede ser agilista. Entonces, para que se pueda dar esos procesos híbridos, hay que tener claro cuáles son esos procesos susceptibles de digitalizar y cuáles se pueden priorizar según el riesgo y la oportunidad de retorno. Luego, trabajamos sobre las soluciones. No podemos hablar de transformación digital si no vamos a emplear tecnología y nos vamos a quedar con la estructura metodológica. Es importante estandarizar, es importante tener estructuras metodológicas, pero también es importante aplicar y pilotear sobre esos procesos susceptibles que se puedan transformar. La siguiente hablaba más que todo del valor. Yo estoy pensando en una transformación, estoy activando procesos, estoy activando estándares, estoy activando soluciones, porque aquí entro en un juego de homologación, donde veo la parte tradicional versus la parte tecnológica y empiezo a hacer unos esquemas aplicativos. Pero cuando entro al tema del valor, debe ser claro desde el principio que debe haber una percepción clara de valor. ¿Por qué? Porque si el cliente no lo percibe, de nada me sirve implementar tecnología. Entonces, aquí empieza a orbitar dentro de un esquema estratégico de ingeniería de valor
todas las metodologías que ya hemos escuchado antes, incluso pues que he expuesto en otros espacios como PMI, como Sistema de Gestión Integral de Costos o Sistema de Gestión Integral, el IPD, BIM, que están resonado en el tema de la construcción, Lean, en metodología SAIS, podemos hablar incluso de metodologías para percepción de valor y negocio asociadas al tema agilista, como Canva, como Scrum, como también pues, la ruta crítica, trabajar temas de ROI y muchas otras metodologías que aquí no las traigo todas, pero empiezan a converger, porque tampoco podemos sesgar el sector diciendo que es una única metodología, que es la única que va a desarrollar o implementar la estructura tecnológica o genera la transformación en las empresas, pero sí es una convergencia, por eso no hay que desechar ninguna metodología ya existente en las organizaciones. Digamos, pasando de esta estructura y por qué quería este contexto un poco teórico, porque la presentación se las quiero traer un poco más dinámica, es porque la ingeniería de valor hace parte de esa estrategia de la transformación digital. No es, o sea, puede ser válido pensar en transformar una compañía a partir de una metodología basada en metodología tecnológica, o por ejemplo como BIM, como Lean, etc. Pero lo más importante antes de pensar en eso y en la estructura general de los proyectos es la estrategia, porque hay que tener propósito en la transformación digital. Y a veces eso es lo que no pasa en las organizaciones, no sabemos hacia dónde queremos generar el valor y las inversiones no tienen claridad de retorno. Parte de eso entonces es entender cómo funciona la implementación de lo que les acabo de mencionar a nivel de proyecto. Entonces, esta es la estructura general que conocemos de los proyectos, donde existe una planificación, el desarrollo del proyecto como tal, la construcción y la operación. Y tenemos como sus diferentes fases. Al final del día, esto es una transformación asociada a los datos y a la evolución de la estrategia administrativa del proyecto, que la llevamos entonces a esto. Bueno, ¿cuál es ese primer alcance si yo soy un área de negociación PropTech o trabajo sobre el sector inmobiliario? Entonces, lo primero es definir el producto. Para definir el producto, ¿en qué nos localizamos o en dónde nos enfocamos? En el usuario final, en esa calidad, ese confort, esa accesibilidad y el cumplimiento. Pero como lo vimos anteriormente, es una cadena secuencial que lo que nos lleva es a entender esto. ¿Cómo podemos hacer un proyecto más rentable, más asequible, con mejor calidad en la intervención? A través de estudios, por ejemplo, el plan de ordenamiento territorial. Cuando jugamos con las capas de información y empezamos a traducirlas en una evaluación normativa. Esto, por ejemplo, aplicado a la tecnología, cuando tenemos unas bases de datos configuradas, podemos empezar a transformar esos análisis de un 2D, de unos análisis de pronto un poco más sesgados, porque a veces es un informe que no tiene veracidad o muchas veces está desactualizado, a una información verídica del estado real, cuando podemos inclusive encontrar información totalmente abierta en las plataformas web. Luego tenemos el tema de los estudios técnicos. Cuando yo estoy desarrollando un producto y soy un inversionista y contrato una gerencia, lo primero que hago es evaluar la norma del proyecto, conocer el lote, tantear digamos, el lote, la selección, hacer un proceso previo, de pronto no tan extenso, sobre el estudio técnico para generar la viabilidad. Entonces, en este caso, pues yo me voy a enfocar en una viabilidad también desde la intervención, por ejemplo, lo que es el movimiento de tierra. Muchos de los costos que pueden subir el costo final de un proyecto son los movimientos de tierra y todas las adecuaciones que se tienen que hacer en el proyecto. Entonces, si yo puedo planificar, en este caso, un plan parcial, o puedo modificar una urbanización que a veces son tan complejas y puedo utilizar la tecnología para validar, por ejemplo, compensación de masas, el tema, por ejemplo, de cuáles son esos accesos factibles para hacer simulaciones de tráfico que son parte de la logística del proyecto, puedo generar garantías importantes a esos costos. Otra de las intervenciones importantes es, bueno, cómo utilizo la tecnología en función también de la viabilidad constructiva, esas densidades, cuando yo tengo que tener índices de constructabilidad, porque precisamente la norma nos va a dar unos límites, nos van a generar unas obligaciones en las que tenemos que ver cuál es esa viabilidad para poder valorar la rentabilidad del proyecto. Entonces, aquí es donde aplicamos la tecnología y si ustedes ven
hay un montón de masas y colores y cuadritos y uno hablaría, bueno, esto es una geometría que está basada en inteligencia artificial. ¿Para qué? Para darnos las mejores disposiciones en el lote y poder garantizar el mayor número por ejemplo, de parcelaciones posibles para generar negocio. Cuántos son los índices de constructabilidad, y a eso le podemos agregar valores de referencia, lo que nos permite inclusive predecir costos en los proyectos. Entonces miren lo importante de planificar en etapas tempranas cuando estamos viabilizando proyectos con el uso de tecnologías. Porque yo muchas veces cuando tengo acercamiento con las empresas y me dicen, Sandra, pero es que yo tengo que realizar un estudio en 2 semanas. Esto se puede parametrizar. Si yo tengo bases de datos estructuradas, que no es complejo porque las bases de datos están abiertas, puedo tener información de manera más rápida. Eso me va ayudando a que el proyecto vaya teniendo esas referencias y eso cada vez vaya como contrarrestando con las reales de los proyectos y vamos teniendo una base de datos sólida para predicciones. Entonces aquí vemos también, por ejemplo, en la parte del concepto, cuando entra el arquitecto y ya esa realidad de esas cabidas volumétricas las tengo que llevar también a unas concepciones, por ejemplo, de estudios solares o ya, por ejemplo, de desplazamientos o entrar en el detalle de la construcción del proyecto, que muchas veces es lo que también nos da los costos totales del proyecto. Entonces, en este caso, por ejemplo, también con una herramienta que podemos emplear en esta forma, hace parte de todo el convenio de lo que maneja Autodesk, podemos tener también esas viabilidades. Esto con el fin de que esta es la primera etapa, aquí estoy simplemente previsualizando ese proyecto, pero luego lo voy a acercar a una realidad y es la realidad, digamos, de la optimización. Y aquí es donde traigo un caso de éxito de una empresa chilena que ha implementado todas esas estrategias de tecnología en el desarrollo de sus diseños, a partir incluso de la conectividad con dispositivos como son los drones, que permiten hacer un levantamiento real de superficies para no tenerse que basar de pronto en una topografía que pueda demorar en tener esa precisión, y poder empezar a hacer esas optimizaciones para sus proyectos de diseño. Entonces los voy a dejar un momentico para que vean este video y vamos a seguir con el contexto del concepto. Si ustedes ven dentro del video, ven como algunas programaciones a nivel de Dynamo, que es otra herramienta que está vinculada, y con esto, a pesar de que les he mostrado varias herramientas, también les quiero hacer una salvedad. Esto es una caja de herramientas. Las transformaciones digitales nunca están asociadas a una única herramienta. Siempre es una unificación de varios recursos. Por eso es muy importante tener el propósito claro para poder saber cuáles son esas interconexiones de herramientas a usar. Esto nos va a permitir también generar este tipo de programaciones. Esto no requiere tener a persona más experta o más calificada en el tema. También hay instructivos de forma fácil que si las empresas generan grupos de trabajo que puedan investigar y desarrollar esas competencias, lo pueden hacer. Esto nos va a permitir tener esos pilotos de los que les hablaba al principio, de trabajar procesos híbridos en las organizaciones. Por un lado estructurando y por el otro lado piloteando. Los pilotos con las cajas de herramientas, las empresas de fabricación, como es el caso de Autodesk, piensan en eso y por eso cuando ustedes adquieren una colección adquieren 22 productos, precisamente pensando en que cada uno de ellos esté en función de algo estratégico del flujograma del proyecto al que usted va a desarrollar las competencias de transformación digital. Entonces, más allá de hablar de productos, más allá de hablar de, digamos, específicamente de estas tecnologías, es que cuando ustedes desarrollen ese plan de procesos puedan homologar las soluciones y saber para qué van a usar cada cosa y así definir los planes de intervención. Con esto paso a algo que nos duele mucho y es el tema de la revisión de los diseños. Parte de la factibilidad y la viabilidad, digamos, ahorita vimos que si hice un estudio adecuado de lote, si hice digamos un prediseño de cabidas, si hice una validación de costos referentes, tengo un número con el que puedo viabilizar el proyecto. Pero ¿qué pasa? Los proyectos hay que aterrizarlos y cuando los aterrizamos es que sabemos cuál es el siguiente paso a ejecutar y si el proyecto viene por la línea de la rentabilidad y nos va a permitir ser exitosos al final.
¿Esto qué requiere? Entrar a revisar los diseños. En la revisión de diseños hay muchos actores. Hay actores comerciales, hay actores jurídicos, hay actores de directores de proyecto. ¿Y por qué hablo de estas personas y no solo de los diseñadores técnicos? Porque nunca los incluimos. Siempre hablamos desde el arquitecto, el de ingeniería, redes eléctricas, etc., los profesionales técnicos, el constructor, pero cuando tenemos que incorporar las gerencias o incorporar a los usuarios finales, siempre los vamos dejando de lado por sus cambios. Si nosotros estamos en un proceso de adaptabilidad a nivel de transformación digital, esos usuarios van a tener la capacidad de entender lo que nosotros les estemos mostrando. Entonces, incluirlos es parte importante de esa rueda del cliente que les mostraba al principio. Cuando hacemos eso y entramos en los procesos de revisión, aquí lo que les estaba mostrando a ustedes específicamente es revisión normativa. La revisión técnica también tiene unos procesos de coordinación específicos a través de tecnología, pero la validación normativa, por ejemplo, en el caso de proyectos que deben cumplir con temas de accesibilidad o mínimo espacio habitable como son las viviendas BIS, necesitan otro tipo de evaluaciones a partir de parámetros y reglas. ¿Esto qué nos va a permitir? Tener alternativas que cumplan con esos parámetros y la viabilidad de un proyecto también están en los permisos. No ganamos nada con viabilizar un número cuando el proyecto no pasa las aprobaciones o no obtiene las licencias. Entonces no podemos dejar para el final la valoración normativa. A partir de esto tenemos el tema de optimizaciones. El tema de optimizaciones y la coordinación técnica, digamos que está muy ligada ya como al proceso como tal de esa revisión con los técnicos, con los especialistas. Les voy a dar un dato y por qué traigo esto relevante. Porque como la coordinación es lo que más problemas de comunicación tiene y es lo que llega más rezagado a la obra y es lo que detiene los proyectos de ejecución, es donde se pierde más dinero en los proyectos. Y muchas veces, como no son dineros que se miden o que tienen indicadores precisos, no nos damos cuenta de cuánto realmente es la pérdida. Pero los procesos de coordinación, quienes ya lo han ejecutado a través de transformaciones digitales o con estrategias asociadas al negocio, han encontrado reducciones hasta del 60% de costos. Entonces, los costos no siempre están en los materiales ni en la mano de obra, también el costo está relacionado a todos los microprocesos que trae el proyecto, desde el diseño que normalmente cuando vemos los sistemas de gestión integral que evalúan los procesos de calidad, siempre se dirigen a las obras. Y las obras son las que tienen las no conformidades. Pero ¿cuántas no conformidades en el diseño generamos? Ninguna. Entonces ahí es donde empieza la coordinación a tener valor y podemos generar impactos sobre los costos generales de proyecto. Ya cuando hablamos de proyectos de coordinación les traigo un ejemplo y hoy quise traer ejemplos no nacionales sino internacionales para que vean cómo países, por ejemplo como República Dominicana, que en la línea de implementación de tecnologías e innovación en el sector está por debajo de Colombia. Y hoy tienen empresas como el Grupo Ingeniería Estrella con éxitos de implementación y transformación digital asociada, por ejemplo, a procesos de coordinación, de diseño y de supervisión técnica en obra. Les dejo los códigos QR para que puedan conocer más de estos casos de éxito y relacionarse más como con lo que han ejecutado ellos en los proyectos. Al final de todo esto, digamos desde la parte conceptual del proyecto, lo importante es acertarnos al costo. Entonces, ¿cómo nos acercamos al costo? Los diseñadores normalmente no damos números, los técnicos sí, los arquitectos de pronto no nos apersonamos tanto de entregar las cifras de cuánto va a costar el proyecto, pero eso se empieza a volver una exigencia. Y como arquitectos tenemos la responsabilidad de decir cuánto va a costar nuestros diseños. Entonces empiezan a utilizarse también las herramientas para hacer esa validación de costos y cantidades. Esto nos va a permitir cada vez más tener más precisión en la estimación. La precisión en la estimación tiene dos puntos de validación, la obra y la constancia en el uso del manejo de datos. A veces desechamos los datos de cada proyecto o nos quedamos con el último referente porque pues realmente con eso es que hacemos los comparativos. Pero cuando el proyecto tiene información tecnológica y la estimación se da a través de medios de transformación digital o en este caso de digitalización, van teniendo más oportunidad de generar datos que sí nos sirvan para la precisión de las estimaciones. Y entramos entonces en un contexto que es el de sostenibilidad. Bueno,
Conceptualizar un proyecto a nivel técnico es una cosa, pero cuando tengo que garantizar sostenibilidad en el proyecto es otra, porque estamos hablando de normas, estamos hablando de normas de consumo, estamos hablando de leyes en función de las emisiones. Hay una estrategia en Colombia 2050 que habla de carbono neutral, y tenemos el tema de manejo de residuos. En las conceptualizaciones de proyecto, esto también impacta los costos y la rentabilidad. Entonces, cuando entramos en estos temas, tenemos, por ejemplo, herramientas que nos pueden ayudar a generar indicadores y estrategias asociadas, por ejemplo, a acciones pasivas o aplicaciones de diseños bioclimáticos, o en función incluso de los análisis energéticos de los proyectos, que nos pueden llevar al indicador de porcentaje obligatorio del consumo de la resolución 0549 del 2015, que es la de ahorro de agua y energía. Tenemos, por ejemplo, herramientas como las que les mencionaba en la conceptualización, que nos permite entender que nos permite entender la aplicación de la parte térmica. Hoy en día tenemos islas de calor y tenemos procesos muy complejos con los proyectos para garantizar el confort. ¿Se acuerdan que yo les dije que este pedacito lo íbamos a trabajar en función del usuario? ¿Qué es lo primero que ve el usuario? El confort, y eso es lo que le podemos garantizar a ellos en su satisfacción. Si el proyecto tiene calidad, si el proyecto es asequible a nivel de costos, y si el proyecto es habitable y tiene, digamos, confort en él, y una de las cosas es el calor. Entonces, si nosotros no hacemos evaluaciones y no conocemos los contextos térmicos, las aplicaciones bioclimáticas, y hablo de bioclimáticas porque sé que entrar en procesos de evaluación energética pueden implicar más costos para el proyecto, esas acciones pasivas no las estamos ejecutando. Entonces, ahí pues les dejo como esa reseña. También lo otro es el consumo de emisiones. Parte de las herramientas que ustedes encuentran en nuestro portafolio permite la medición del carbono embebido. Esto va ligado a los negocios. Yo les hablaba ahorita del retorno de inversión. El retorno de inversión uno la puede generar por eficiencia en la aplicación de la tecnología, que es lo que nos está generando, digamos, el gasto como tal al inicio de todos estos proyectos de intervención e innovación, que tiene que ver con las optimizaciones. El segundo es cuando busco medios de fondeo, y una de ellas puede ser cuando los proyectos pueden incentivar o pueden generar vinculación con incentivos tributarios. Ustedes saben que el tema de cero carbono y sostenibilidad genera beneficios tributarios para las empresas. Los proyectos tienen reducciones en la tasa de interés, y el tema del carbón tiene conexiones con los bonos. Los bonos azules y los bonos, digamos, los bonos verdes. Entonces, todas esas conexiones que les va a permitir a la empresa tener retornos a nivel de administración, poder garantizar el retorno embebido, digamos, en este caso, las emisiones no causadas por carbono embebido en los proyectos pueden llevarnos a obtener bonos de carbono. Tenemos acá, por ejemplo, un caso de una empresa de arquitectura en Suecia que encontró una manera también de hacer negocio a través del tema del reciclaje de edificios. Hoy en día tenemos un problema muy grande para el sector inmobiliario, y es donde no hay donde construir. Tenemos unas ciudades demasiado densas, estamos construyendo a las laderas, no es la forma más óptima porque en este momento las laderas tienen condiciones mucho más complejas, implican incluso cimentaciones más profundas y con unos temas técnicos que encarecen los costos de los proyectos. Entonces necesitamos llegar a las ciudades. Cuando llegamos a las ciudades encontramos, por ejemplo, estamos haciendo planes de renovación. Los planes de renovación, ¿a qué nos llevan? A actualizar las ciudades, y ahí es donde encontramos múltiples edificios existentes que hay que demoler. Cuando generamos ese tipo de residuos estamos impactando la sostenibilidad, pero también estamos incumpliendo procesos de ley. Entonces, ahí que nos toca hacer, pensar en las estrategias. Una empresa de arquitectura, digamos, de Suecia encontró una de esas estrategias en el reciclaje. Cuando reciclaron esos elementos de esos edificios, los convirtieron en parte del inmobiliario del proyecto, y las mismas instalaciones tuvieron unas adecuaciones especiales para cumplir con los ciclos de vida del proyecto. Un dato muy relevante para todos, los edificios también se envejecen, y hoy no tenemos ese problema porque muchas construcciones son nuevas, pero ¿qué va a pasar en 40 años?
nuestros edificios van a estar muy viejos y hay que no solo es adecuarlos, también es ver cómo le damos otro tipo de vida y eso hace parte de nuestras estrategias de negocio porque aquí también hay oportunidad de crecer. Entonces, esto se los dejo como parte de cifras importantes. Miren solamente los números, 92% y 70% en comparación a muchas otras intervenciones. Y estos son cifras importantes para los que están en los negocios inmobiliarios. Finalmente, el acercarnos al cliente es algo que ya cada vez tiene que ser más real. Y esto nos lo invitan, por ejemplo, herramientas como Twinmotion, donde hacemos inmersiones ya en los proyectos para entender la accesibilidad, pero del sitio. ¿Cuántas de estas experiencias son importantes para el vendedor del proyecto? ¿Cuántas experiencias son importantes para el comprador? Para el usuario que quiere verificar esos temas de confort. ¿Cuántas de estas estrategias también serán importantes para la coordinación técnica? ¿Y cuántas de estas estrategias visuales van a ser importantes para evaluar temas normativos, por ejemplo, de movilidad reducida? Entonces, aquí pues también les dejo como esta invitación a que esto es una cadena de herramientas en función de esa experiencia de cliente. Bueno, entonces, muchísimas gracias. Quedo pendiente como a preguntas. Bueno, mil gracias, Sandra. No sé si alguien tiene alguna pregunta para Sandra o avanzamos para que vamos a tomar un refrigerio. Sandra, no tenemos preguntas. Yo sé que en el entretanto la gente te va a abordar porque hay veces que somos muy penosos para hacer preguntas en público, pero Sandra va a estar disponible un rato en el hall para que le hagamos las preguntas que consideremos pertinentes. Sandra, mil gracias por tu intervención. Muchas gracias a ustedes. Bueno, entonces llegó la hora súper feliz de tomar un descansito, de ir a conocer la muestra Salón Sabores de Antioquia, con el café, los lácteos, los quesos, el cacao, y la idea es que regresemos acá para la siguiente conferencia a las 4 de la tarde. ¿Listo? Para que terminemos con el panel de EduTech.